Qué bueno que sigue con nosotros en Café CNN. Nuestro siguiente tema es la pena de muerte. En el año 2012, el número de ejecuciones mostró una tendencia a la baja respecto a lo registrado en el 2011. En 21 países ocurrieron 682 ejecuciones, pero bajó de 62 a 58 el número de países que dictan sentencias de muerte. Amnistía Internacional ha mantenido una campaña mundial para eliminar del todo la aplicación de la pena capital. Y quiero abordar este tema. Me acompaña desde Londres Javier Zúñiga, él es consejero de Amnistía Internacional. Me complace mucho poder conversar con usted sobre este tema tan controversial, según señor Zúñiga. ¿En cuántos países se aplica actualmente la pena de muerte y en concreto en América Latina? ¿Cuál es el caso? Bueno, solamente 21 países en el mundo aplicaron la pena de muerte el año pasado y es exactamente el mismo número en relación con el 2011. Y le puedo decir que la pena de muerte ya no es controversial en la mayor parte de los países del mundo. Si usted ve en qué países se aplica más, que es el caso de China, el caso de Medio Oriente como Irak, Irán, Yemen, en el resto del mundo ya se ha llegado a la conclusión que la pena de muerte es un castigo barbárico que tiene que disminuir. Desgraciadamente en América, el único país que ejecutó el año pasado fueron los Estados Unidos de América y solamente en 9 estados, 43 ejecuciones. O sea que en realidad ya hay un consenso, incluso a nivel de tratados internacionales, de que la pena de muerte tiene que ser abandonada, pero el progreso es lento, pero seguro, afortunadamente. Déjeme interrumpirlo, señor Zúñiga, porque quisiera jugar un poquito al abogado del diablo, porque yo me imagino que todo esto lo promueven por la cuestión de los derechos de los criminales. Pero ¿qué me dice de los derechos de las víctimas de estos criminales? No, todo el mundo tiene derecho a la misma justicia. Indudablemente que las personas que han cometido crímenes deben ser castigados y de acuerdo con la legislación local. Lo que nosotros decimos es que la pena de muerte es un castigo cruel, inhumano y degradante y que esa conclusión es una conclusión que es una conclusión cultural, porque hay una frase muy importante de la Suprema Corte de los Estados Unidos que hablan de los estándares mínimos de decencia y de hecho son evolutivos. Antiguamente se descuartizaba a la gente, ahora nadie pensará en descuartizar a la gente, entonces hay una evolución. ¿Y cómo se ejecuta a las personas? Se ejecuta siendo guillotinadas, o sea, decapitadas, por fusilamiento, por ahorcamiento o por inyección letal también. Inyección letal. Y ninguno de esos métodos ha probado que sea sin dolor, que sea humano, ¿no? Entonces, en realidad existen ya digamos, dentro de la administración penitenciaria, ya hay indudablemente penas de encarcelamiento, penas ilimitadas y penas muy largas, ¿no? Sí, pero la pena de muerte ya no tiene razón de ser. Bueno, de todos los métodos de ejecuciones que usted menciona, el único, creo yo, en donde se adormece al prisionero o al convicto es cuando se utiliza la inyección letal, porque son 2 elementos, si mal no recuerdo. El primero es para adormecerlo y el segundo ya es para causarle la muerte, el cloruro de potasio. Pero ha habido casos muy publicitados en los Estados Unidos de inyecciones que han fallado y que han prolongado la muerte de la persona durante varios minutos. O sea que incluso ese método ha fallado y por lo tanto nosotros consideramos que no hay ningún método que sea realmente libre de errores. Me hablaba ahorita de la cuestión cultural, señor Zúñiga. China sigue estando a la cabeza de los países que ejecutan a criminales. Si mal no recuerdo la cifra, estamos hablando más o menos de unas 1000 personas. Estamos hablando de las ejecuciones, 680 Exacto. el año pasado, pero eso no toma en cuenta las ejecuciones en China. Nosotros dejamos de publicar informes sobre las ejecuciones en China porque las ejecuciones son en secreto y por lo tanto pensamos que las estábamos, no estamos estimando a su verdadero valor, pero consideramos que hay miles de ejecuciones
en China en la actualidad, pero no tenemos cifras. Ahora, hay un punto que me parece muy interesante de tratarlo. Normalmente los de tratados de derechos humanos, valga la redundancia, dicen que está prohibido imponer la pena de muerte a una persona de 18 años o menos cuando cometió el delito. ¿Cómo estamos en este renglón, en este momento? Bueno, sobre eso se ha avanzado mucho. En realidad solamente hubo un país que ejecutó a personas que eran menores cuando cometieron el delito. De nuevo, eso también ha sido una evolución. Antes se ejecutaba también a personas que habían no solamente cometido los delitos cuando eran menores, sino a menores incluso han sido ejecutados. Uno de esos casos ha sido, por ejemplo, hemos tenido muchos informes, por ejemplo, de Irán, donde ha sido una práctica frecuente. Ahora, si pudiéramos escoger uno o dos causas por las que sigue vigente la pena de muerte, ¿cuáles me diría usted y cuáles consideraría usted que serían los argumentos para suspenderla en todos los países en este momento? Mire, las razones por las cuales se impone la muerte son muy variadas de acuerdo con los países. Algunos son asesinato en primer grado, pero en países, por ejemplo, como el Medio Oriente, también es por apostasía o también por insultos a la religión. O sea que existe una variación muy grande en cuanto a las razones por las cuales se ejecutan a las personas. Y le recordaré que en los países, salvo en los Estados Unidos e incluso en algunos casos Estados Unidos no se salvan, es de que las ejecuciones son después de juicios que no fueron justos, juicios que fueron basados sobre confesiones extraídas bajo tortura. Ha habido errores judiciales también muy documentados en los propios Estados Unidos, y ahora con el avance de la ciencia, con genética, se ha llegado a la conclusión que hay muchas personas que han sido ejecutadas incluso por cuestiones de que haber sido identificadas, pero que después pruebas de sangre mostraron que ellos no estaban en el lugar del crimen. Le agradezco muchísimo que nos haya compartido esta visión sobre la pena de muerte, un castigo que sigue aplicándose en muchos países del mundo, pero esfuerzos como el de Amnistía Internacional están tratando de que finalmente se elimine de la lista de castigos aplicables a un criminal. Javier Zúñiga, consejero de Amnistía Internacional, gracias por estar con nosotros desde Londres.